Pues sí, aquí estamos con Ramón Tejada Holguín, como todos los miércoles. Tocayo, hay una tendencia en todos nosotros, somos todos, no nos podemos salir de ahí, ¿no? A reducir los problemas grandes a problemas pequeños. A veces ese es un método importante, dicen los americanos, porque permite que se resuelvan las cosas, ¿no? Es decir, manteniéndolas sencillas, tú las puedes llevar hasta que abarcas la cuestión compleja, ¿no? Ya los griegos con Hércules allá y sus 12 trabajos habían dicho que sí, que era así que se resolvían los problemas, porque a Hércules le preguntaron que cómo era que él había llevado a cabo, y dice no, uno a uno. Uno a uno, tan simple como eso, uno a uno. Pero también es un problema el que cuando uno se siente que su problema personal, particular, está en juego, pues todo lo otro debe subordinarse a eso. Es una tendencia del ser humano, ¿no? Que se ve en países como el nuestro, sobre todo, donde la gente vive tan centrada en lo suyo, en su propio proyecto, que pierde de vista lo fundamental. Ayer estaban aquí representantes de la Dirección de Contrataciones Públicas, por ejemplo, y daban cuenta de que casi la tercera parte del presupuesto nacional dirigido a compras, a contrataciones, etcétera, va a ser manejado a través de un portal creado para que todo esto se haga de manera transparente. Y, por ejemplo, veíamos además de eso la iniciativa de utilizar el laboratorio doctor de Filló con una inversión de 40 millones de pesos para que fuera allí donde se hagan análisis de control de calidad, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, poner este tipo de... Veíamos lo que hacía SENASA, ¿no? La decisión del Estado de que a través de SENASA se aumente a 1 millón de pesos por persona. A todos los... Todas las ARS, no solo SENASA, todas las ARS por obligación. Por obligación para las enfermedades, fondos de enfermedades catastróficas. O sea, lo que ocurre es que hasta este momento, si tú tenías una enfermedad catastrófica, que es una enfermedad de esa cara, digamos que tú sufres del corazón, tienes una cosa, tú tenías disponible 1 millón. Exacto. Pero a veces una persona que tenía una insuficiencia renal, que es una enfermedad catastrófica, disponía 1 millón para esa. Pero si además de la insuficiencia renal, esa insuficiencia le provocaba otro tipo de problema, también catastrófico, por ejemplo del corazón, solamente le tocaba 1 millón. Y lo que se acaba de decidir es que por cada enfermedad catastrófica te toca 1 millón. Porque no es justo que tú tienes un problema, ese problema te crea otro, y entonces solamente te estamos atendiendo este y el otro tú lo pagas. Exacto. Así no. Es un problema. Eso es un problema. Y bueno, vemos cómo son decisiones macro, ¿no? Que van a hacer golpean fuerte en problemas fundamentales de la sociedad humana, y sin embargo nosotros tendemos a quedarnos en el problemita mío, ya que yo no pude ser el candidato a tal cosa, a regidor, o a diputado, o a síndico, y ese ya se convierte en el problema fundamental, y me dirijo a las 11.000 vírgenes para que ellas entiendan. Hay un problema el egoísmo malentendido, porque hay quienes hablan de un egoísmo bien entendo, ¿no? Sí, que es saludable, pero hay uno que no funciona. Eso te decía, yo escribí unos artículos hace un tiempo, e inclusive hice un ensayo que fue por parte de uno de los capítulos del Informe de Desarrollo Humano del 2008 sobre capital social en República Dominicana y sentido de comunidad, que yo le llamé a ese tipo de egoísmo, le puse, era como, vamos a verlo así, hasta cierto punto la modernidad, el desarrollo de la gente, el desarrollo de la personalidad, una de las cosas más importantes que descubre y permite la democracia
es el descubrimiento del yo. Es decir, yo como una persona diferente, con necesidades, que puedo participar, que me empodero. Entonces, desde ese punto de vista, ese descubrimiento del yo, tú lo puedes asumir como una especie de egoísmo. Pero no es un egoísmo, es una acentuación del yo, vamos a llamarle así. Entonces yo le hablaba primero de esa acentuación del yo que permite al yo reconocerme como ser humano, con derechos, con deberes, con responsabilidades, tener una relación con tu yo, contigo, que también eres un ser humano, y hay un reconocimiento del otro. Entonces, esto es una visión del yo. El otro, la otra visión del yo, es la que yo llamaba el yo egoísta, que era el yo acentuado en el yo, en donde no llegaba a la etapa del reconocimiento del otro, de la aceptación del otro, de que el otro, así como yo tengo derechos y deberes, también tiene derechos y deberes. Entonces hay una limitación del yo para poder construir el nosotros, en ese contexto. Y en ese juego, entre tu yo y mi yo, podemos construir lo colectivo. El problema es que ese yo, en algún momento en República Dominicana, hubo una constitución del yo como el yo egoísta, como el yo por encima de todo, sin reconocer los derechos y deberes. ¿De dónde surge eso? ¿Cuál podría ser la teoría que podría decirnos, bueno, pero ¿por qué en República Dominicana ese yo que construye la modernidad, que fue lo que permitió la democracia en países como Francia, como Estados Unidos, e inclusive en países más cercanos al tipo de país que es el nuestro, como México, como Costa Rica, etcétera, etcétera? ¿Qué acentuó que el yo en la construcción se desviara hacia un yo egoísta? Que ojo, este asunto es tan grave que tú señalas. Tú sabes que ese es uno de los elementos que impide y que ha bloqueado mucho el mejoramiento de una cosa tan sencilla como el tránsito. Claro. Y yo te lo pongo en un ejemplo. Así mismo. Una persona va a salir de su casa en reversa y vienen los carros pasando. Ninguno de los carros le da permiso. Aceleran mejor. Sí, Aguántese. Solamente en ese gesto. O por ejemplo, ¿por qué si hay un carril que va a la izquierda? Taponamos la vía. Eso te iba a decir. Atravesamos en medio. Pero tú sabes por qué, porque estamos esperando y tenemos la expectativa de que el otro va a hacer lo mismo. Ahí es donde viene por qué el reconocimiento del otro y por qué lo primero que uno debe reconocer es que yo soy el otro de este, del otro. O sea, él es mi otro, pero yo soy el otro de él. Todos somos un otro. Si nosotros actuáramos y poniendo el ejemplo, siendo el primero que da paso, aunque no, se nos metan en medio, pero vamos dando paso, se va acostumbrando la sociedad a que el otro va a actuar correctamente. Y es esa expectativa de que el otro no va a actuar correctamente que puede provocar que el yo egoísta funcione. En el origen, yo creo que esto tiene mucho que ver con los años de la dictadura que nosotros tuvimos. Fíjate que Trujillo, decía Jesús de Galíndez, un vasco que hizo una tesis muy interesante sobre Trujillo, según él, el sistema de dominación política que inauguró Trujillo en República Dominicana, creó en la gente como una especie de capacidad de doble pensar. Es decir, la gente podría reconocer lo que estaba pasando en el régimen y sabía lo negativo, pero sabía que si públicamente no expresaba una adhesión al régimen, le era imposible inclusive conseguir un trabajo o andar por todo el asunto del caliezaje. Desarrolló una doble... Entonces desarrolló una especie como lo que llamaban en El Gran Hermano, doble pensar, en el cual yo no necesariamente digo lo que pienso, sino lo que conviene según el sistema, que fue lo que posteriormente estudió Charles Hull como el complejo del gancho del dominicano, que también está en la misma onda, exactamente, en términos de la salud mental. Decía, el dominicano siempre está esperando, este me quiere engañar, este me quiere engañar. Entonces, en función de eso que se construye, Fesaglu hizo sus estudios en los 60, se construye ese yo egoísta, que precisamente impide la construcción colectiva. Por ejemplo, de lo que tú decías, yo soy un candidato. Si no me aprueban a mí, esto se fuñó. A pesar de que hay reglas del juego que establecimos, mira, estas son las reglas del juego, que todo el mundo la aceptó, etcétera, etcétera. Pero toda esa construcción colectiva se queda en un punto. Yo. Mi aspiración. Mi aspiración, del yo egoísta. Y de ese punto de vista también, déjame decirte, yo creo que la sociedad dominicana ha cambiado. No quiere decir que no queden esos resabios,
de ese yo egoísta. Pero yo creo que cada vez más nosotros estamos viendo una sociedad diferente, con una ciudadanía también diferente y más interesada en los diversos aspectos, digamos, más colectivos, tratando de mirar un mayor nivel de la visión más amplia de la sociedad, no solamente ese yo. Además, te voy a decir un asunto. El yo va a realizarse y va a ser todavía un yo más potencializado y con mayor capacidad cuando se realiza en el otro, es decir, cuando se realiza en el colectivo, cuando se materializa en la unión, en la comunidad, en el sentido de pertenencia a un mismo grupo, cosa que se ve impedida cuando se ve de esa manera. Cuando se ve uno en lo colectivo y ve que lo colectivo es lo fundamental. Claro, acuérdate que los refranes dicen, en la unión está la fuerza. Bien, hay un tema que está ahora mismo en tapete. Habla poco el presidente, habla mucho, no habla. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay alguien que ha dicho que bueno, que el presidente no habla, que qué es lo que pasa. Mira, y de repente esto se convierte también en un tema fundamental. Y es un tema que está respondiendo quien inicia esto, que es Percio Maldonado. Si escuchamos bien su discurso, a lo que él se refiere, él está respondiendo precisamente a su interés como un periodista, a su interés como un actor específico de la sociedad. ¿Cuál es su interés? Bueno, él quisiera ir a entrevistar al presidente, él quisiera preguntar al presidente de lo que es su agenda, su yo. Sí, porque yo tengo mi agenda que habla todos los domingos. Y yo quiero preguntar al presidente sobre mi agenda. Bien, eso tiene cierta legitimidad porque es un periodista. Ahora, claro, hay otra gente que se ha aprovechado de este discurso para hablar tonterías sobre el autoritarismo del presidente que no habla. O sea, que además de eso lo quiere utilizar la oposición para revivir aquello de la dictadura constitucional. Pero donde fallan y donde esa estrategia tiene pero totalmente las posibilidades de fracasar y de estrellarse directamente es en lo siguiente. Hablar no es solamente un acto verbal, hablar es también un acto de hecho. Entonces empecemos por lo siguiente. ¿Qué hace el presidente todos los domingos en las visitas sorpresa? El presidente todos los domingos en la visita sorpresa habla con sus acciones, además de que habla con la gente. Además que habla directamente con la gente, sin mediación, que es la comunicación moderna, con todos los medios de comunicación que existen en las redes sociales y todas las posibilidades que le da de que las personas se comuniquen directamente con el productor de noticias sin la intervención de los medios de comunicación tradicionales. Entonces lo primero es que el presidente habla ahí, pero ¿qué hace el presidente cuando va a inaugurar una escuela? Y en esa escuela se hace una cocina, se reestructuran las aulas, se hace una ampliación para que haya una jornada extendida, para que haya desayuno escolar, para que haya merienda, para que haya almuerzo. El presidente está hablando, y está hablando con los hechos. Además, ¿por qué? Si fuera cierto lo que dicen algunas de estas personas, cuando tú haces una evaluación, y lo han hecho las encuestas, de cuáles son de las características más importantes del presidente y de principales fortalezas, una de las cosas que sale es que el presidente es cercano a la gente, que el presidente se comunica con la gente, porque la gente percibe eso que se está hablando, eso que se está diciendo. No es que el presidente no habla, es que el presidente no utiliza mediación para comunicarse directamente con la ciudadanía. Además de que se comunica con hechos, se comunica en las visitas sorpresa y en otras actividades directamente con las personas. O sea que la queja no es, o no debe ser, que no habla, sino que no habla conmigo. Exactamente, ese es el no habla con del nosotros. Asunto. No me utiliza a mí, que soy periodista, exacto. Y que nosotros somos los que hemos tradicionalmente tomado las decisiones de lo que se dice y no se dice y no se publica y qué se publica. No me está utilizando a mí, está hablando directamente con la gente. Yo quiero que me utilice. Ese es el mensaje que están dando, que insisto, es legítimo, esa es su misión, pueden decirlo. Lo que no es legítimo es derivar de ahí ya lo que han hecho otros, que han querido derivar ahí comportamientos Primero autoritarios. No es verdad que no comunica. No. Está comunicando permanentemente.
permanentemente a través de, como tú dices, de los hechos, de las decisiones, pero sobre todo hablando realmente con la gente. Sí. Está oyendo a la gente. Pero tú lo ves, mira, cuando el presidente viaja, que la gente se entera que va a pasar por un pueblo, tú ves cómo sale ese pueblo afuera. O ahora cuando estuvo en la Romana, tú viste cuál es la manifestación, cómo hay ese sentido. Y además, mira, tú lo ves en lo siguiente. ¿Cómo la gente se refiere al presidente? La gente no se refiere al presidente como presidente, ¿no te fijas en eso? Danilo, la gente dice Danilo, en la calle, como si lo conociera, como si fuera su amigo. Ese es el sentido de la cercanía, como si hablara con... No, porque Danilo, mira, Danilo para acá, Danilo para allá. Sí. Ese es el sentido de cercanía. Y además, como te digo nosotros, como tú bien decías en la introducción, o sea, tú dices un presidente que no habla, pero ese es el presidente que acaba de hacer un acuerdo entre una INAVIE, porque es su poder ejecutivo, es el jefe del poder ejecutivo, y Salud Pública para mejorar la calidad o para garantizar la calidad del desayuno escolar, de la merienda, del almuerzo. Pues estamos hablando de un presidente que ha liderado toda la transformación que ha tenido la ley de compras y contrataciones públicas y su aplicación en República Dominicana. Ayer mismo estuviste con Yocasta y su equipo explicando el portal transaccional. ¿Tú te imaginas que ya un proveedor del Estado puede hacer todas sus operaciones sentado en su oficina con un computador de manera totalmente transparente? La revolución que se ha hecho aquí es increíble. Aquí se pagan los impuestos. Yo pago mis impuestos entrando a la internet, me busco con mi cédula y me dice, mire, tiene que comprar la placa, usted no ha pagado la placa, su carro es tal, haga esto. Si tiene una casita, el IPI son tantos, paga tanto cada 6 meses y tú lo puedes hacer desde tu casa. Sin contar, por ejemplo, en Hacienda. Hacienda tiene un portal sobre transparencia fiscal que te permite a ti saber en qué se está invirtiendo el dinero que está recibiendo el gobierno y cuánto está recibiendo en cualquier momento. Y eso no son una forma de comunicar hechos concretos, precisos, exactos. Además, qué ironía, el presidente esa semana había hablado más que nunca. Más que nunca. Porque había tenido una intervención en Santiago. O sea, él ha hablado más en estos días. Lo que pasa, bueno, es que quizás los dueños de medios de comunicación, que son empresarios, ¿no? Empresarios de la información, del manejo de la noticia, de los medios, también quieren una visita sorpresa. Ah, sí. O un almuerzo sorpresa. O un almuerzo con el presidente. De ahí a que eso, bueno, eso significa, bueno, o puede significar que, bueno, una rueda de prensa en la que podamos teorizar sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Bueno, es un reclamo más de un sector, tal vez a fin de año, podríamos decir. Tal vez a fin de año el presidente le haga caso también, puede ser. Me imagino que sí, que tendrá que hacerlo. Bueno, pues, gracias a Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros los miércoles, compartiendo todos estos temas interesantísimos de la agenda nacional. Ecomundo, eso es lo que viene ahí con el economista Lucas Vicens. El camarada Lucas Vicens. El camarada Vicens, que está esperando ahí en el turno al bate. No se mueva.